¿Qué experiencias paranormales han experimentado en el metro? Ya la puse alguna vez, pero la vuelvo a poner. Hace un año o dos me dirigí a ver al Cacas en Polanco. Yo estaba muy emocionada porque pues andaba enculada. Pasé por auditorio, iba en la puerta preparada para cuando llegara mi estación, pero en lugar de llegar a Polanco, llegué a San Joaquín, o sea, me salté una estación. Me saqué mucho de onda porque no iba distraída ni en el celular, iba en la puerta literal, viendo hacia afuera. Por la emoción del momento y la ansiedad de no llegar tarde, me tiré de a loca y me pasé del otro lado para regresar una estación. Me subí, me quedé en la puerta, preparada otra vez para salir, pero ahora de San Joaquín. Llegué a auditorio, otra vez saltándome Polanco. Aquí sí entré en pánico y toda asustada, le pregunté al poli que cómo llegaba a Polanco. Él me dijo que cambiara de dirección y solo era una estación. Me volví a subir, como lo hice la primera vez, y ahora sí llegué a Polanco. No sé qué pasó, pero me dio miedito y he escuchado que la línea naranja es de alta actividad rara o paranormal. Yo fui por primera vez a Ciudad de México en 2019, anduve sola en metro, camiones y más me encantaba usar el metro para todo, aunque era algo tardado por el tema de los transbordos. El punto es que, en una o dos ocasiones, en estaciones específicas que solía pasar para ir a donde me hospedaba, puedo jurar y asegurar que se repetían, o sea, pasábamos una vez, pasábamos estaciones diferentes y luego volvíamos a pasar la misma. O también me sucedió que la estación no existía, o sea, pasábamos de una en una y de repente a la que iba no estaba y no fui a la única. Recuerdo que había una señora en el mismo vagón y me dijo, ¿es mi imaginación o no? Pasamos la estación y le decía que justo yo estaba esperando la estación para bajarme y el metro ni siquiera había pasado por ahí. Tenías que bajarte y transbordar para volver en el sentido contrario, porque ni siquiera habíamos pasado por ahí en ese. Sé que así fue, porque al no conocer la ciudad yo iba súper pendiente de las estaciones y yo iba pegada a las ventanas porque me gustaba ir viendo. Sé que sucedió y no fue mi imaginación. Me encanta la ciudad, pero el metro se me hace una cosa medio turbia. Hay gente un poco extraña en ciertos puntos, a veces se siente un ambiente tenso, triste. En unas no hay ni un alma, en otras no cabe ni una hormiga porque está repleto y hay unas estaciones que huelen muy feo. Yo trabajo en taquilla y me han pasado muchas cosas y me han contado mucho las compañeras. Me llegaron a tocar la puerta de la taquilla en 18 de marzo L3 para asomarme y no ver a nadie, además de preguntarle a los usuarios si había alguien y no, y justo unos días antes habían arrollado a alguien que sacaron por esa salida frente a mí. En la raza L3 igual me tocó ver cuando sacaron a alguien que se aventó a las vías y murió, lo sacan en camilla tapado, claro, gente a mí. Después un poli salió con algo en una bolsa corriendo. Espero hayan sido pertenencias y no una parte, pero era una bolsa negra. Para unos días después sentir que vi un perro negro dentro de la taquilla, vieron mis compañeras que me asusté y me dijeron que ahí suelen ver muchas cosas. En Martín Carrera, durante la pandemia, no había mucha gente y veía que alguien se asomaba a la ventanilla muchas veces, pero solo notaba una sombra negra de reojo al principio. No tomaba importancia si pensaba que si era un usuario, entonces por la curiosidad de ver quién era. En cuanto veía la sombra asomarse me sonaba rápido para alcanzar a ver a la persona, para darme cuenta que al asomarme no había nadie y estaba vacío en la estación. No había podido ser nadie hasta que dejó de pasar, pero igual seguía asomándose lo más rápido posible y nada. Una vez igual estaba dibujando un objeto, era un delineador que había dejado en un lugar exacto, en una posición exacta, salí al baño y cuando regresé estaba en otra posición. Quizás sí pudo haber sido un ratón, una lagartija o cualquier animalito, pero no. Había reportes de plagas, así que no sé qué pasó ahí. He escuchado que tocan dentro de la caja fuerte cuando obviamente no hay nada ni nadie dentro que haga esos sonidos. Ver en una ocasión que iba llegando y había dos personas dentro de la taquilla y al entrar ver que solo había una, además de muchas historias que cuentan las compañeras ahí dentro, pero similares algunas. Bueno, no sé si sea paranormal o glitch, pero yo suelo ir mucho al Estadio Azteca. Regularmente los partidos de mi equipo son a las 9 p.m. y uso la línea 3 del metro hasta Indios Verdes. Bueno, iba en Tlatelolco, eran como las 12 fácilmente, se suponía que seguía la Raza. Quienes han usado esa línea saben que de Tlatelolco a la Raza es un tramo bastante largo. Bueno, cuando llegamos a la estación nuevamente estábamos en Tlatelolco, muchas personas incluyéndome por inercia nos bajamos porque todos nos habíamos percatado que seguía la Raza. Primero
Primero nadie dijo nada hasta que una señora empezó a gritar asustada por lo que habíamos pasado, y ahí supe que no lo había imaginado o que no me había equivocado. Todos lo vimos y sabíamos que el metro había llegado a la misma estación que acabábamos de dejar minutos atrás. Una ocasión venía de trabajar y me subí al metro en Auditorio, línea 7 e iba dirección El Rosario. Clarito vi cuando pasamos Polanco y literalmente solo pasamos una estación y cuando volteé estaba en San Pedro de los Pinos, o sea, no tenía sentido. Total, de que me bajé y tomé el metro de regreso, le llamé a mi mamá y le dije lo que había pasado. Ella se sacó mucho de onda y me dijo que no le colgará hasta que llegara al Rosario. Ella me preguntó en qué estación iba, a lo que yo le dije que ya estaba en Polanco otra vez y cuando le dije ya voy en el túnel hacia San Joaquín, resulta y resalta que llegué a Tacuba así, sin más, no pasó por San Joaquín. Una vez, mi mamá me contó que ella iba en camino a Indios Verdes, ella venía del metro Universidad y se quedó dormida. Cuando despertó estaba en Barranca del Muerto, hasta la fecha se sigue preguntando por qué despertó en Barranca en el momento. Dice que fue un shock muy fuerte, ya que ella se sentía perdida. En ese momento se puso a llorar porque por su mente pasó en que ya regresaría a casa teniendo a mi hermana bebé. Yo tuve dos, una fue que tras escuchar un video de YouTube de leyendas del metro, decía que en viaducto de la línea 2 si usabas audífonos antes de las 7 de la mañana y después de las 7 de la noche podías oír un murmuro y voces por las víctimas de un accidente que se dio ahí hace casi 50 años. Yo como tomaba la línea 2 para ir a la prepa lo intenté y, aunque no oí voces, empecé a escuchar una estática muy fea y me dio miedo. Tiempo después que conté la anécdota traté de buscar el video, pero ya no lo encontré. La otra ocurrió este año. Estaba esperando el metro en la línea, la cual va al nivel de la superficie y no tiene techo en el trayecto del metro, salvo en las estaciones, así que si te acercas a las orillas del andén puedes ver todo, vías, pared, el metro llegando, etc. Entonces me asomé porque el metro estaba tardando y vi como un perro venía corriendo en las vías hacia la dirección en donde estaba. Al verlo le dije a un policía y tras ver también al perro, llamó a más oficiales. Entre varios usuarios intentamos llamarlo, pero se asustó con los policías y se fue al otro lado del riel. No tiene división entre direcciones la línea A. Cuando ya está sobre las vías corrimos a la otra dirección e intentamos llamarlo, cuando finalmente el perro se dio la media vuelta y corrió, alejándose hasta que encontró una mancha de pasto y se acostó. Ahí varios se fueron, excepto los policías y yo. No bromeo, ni exagero, vimos como el perro desapareció. De repente se notaba más el verde del pasto hasta que no se vio nada de él. Jamás se levantó de nuevo ni nada. Incluso creí que había un orificio por donde pudo salirse, pero los oficiales dijeron que no es así. Lo comprobé yo mismo tiempo después, así que quizás vimos un perro fantasma. Entre los trabajadores del metro han platicado de los sucesos paranormales que acontecen día a día, pero casi nadie habla de las personas que se pierden en el metro y nunca salen. Existe la teoría de que hay una red de caníbales en los túneles. No soy de CDMX, así que a mi punto de vista no fue de que muy intenso, solo que una vez fui con mi compa y fue la primera vez que tomé el metro sin mi familia guiándome, así que iba con 1% de probabilidad y 99% de fe. Iba de Bellas Artes a la Central del Norte, más aparte viernes había un chingo de gente. El chiste es que de repente cuando me fijé en las estaciones sentí que habíamos repetido estación. Me asusté cuando mi amiga preguntó la estación y me di cuenta que no habíamos avanzado cuando yo juraba que ya habíamos pasado esa misma estación. Cuando pensé que era la única asustada, vi a una señora que también se sacó de onda. Luego el metro paró 4 veces dentro del túnel, aunque supongo es normal eso. Al final no le dije nada a mi compa para no asustarla, pero sí me sacó de onda bien feo. Hace mucho lo conté en este grupo, pero lo vuelvo a poner. Hace mucho, cuando me tocó vivir en la Ciudad de México, viví una de las más horribles experiencias en mi vida y justamente fue en el metro. Eran las 11:30 aproximadamente. Yo trabajaba en una taquería y pues siempre debía tomar el metro. Normalmente lo más gacho que podía ver era vagabundos medio violentos, pero esa noche recuerdo que entré al vagón y pues venía cansado, así que no noté que había una muchacha también en el vagón. Lo turbio empieza cuando yo, en pequeño cerrón de ojos, siento que alguien se recarga a mi lado. Por alguna razón me empezó a dar un olor a podrido así gacho, tal vez fue por instinto, pero decidí no abrir los ojos hasta apreté las manos por el pánico que sentía. Y sin exagerar, algo o alguien me estaba lamiendo la cara. La sensación era horrible. Duró solo un minuto y en cuanto escuché que ya casi llegaba a donde me bajaba, sin pensarlo 2 veces me eché a correr sin voltear a ningún lado. Nunca había corrido tan rápido y
Con tanto miedo como esa noche, hasta el día de hoy me pregunto si la muchacha que venía en el vagón era la famosa mujer sonriente del metro. Una vez venía de regreso del Zócalo para Taxqueña, iba en el primer vagón hasta la cabina del conductor y cuando íbamos a llegar a una estación, no me acuerdo cuál fue, vimos cómo alguien se aventó y el metro se frenó de repente. Entonces la conductora se bajó y se puso a revisar, hasta hecho de reversa el metro, pero no había nadie. Una señora se espantó y mejor se bajó de esa estación. No me pasó a mí, pero hay una leyenda de una mujer sonriente que algunos pasajeros aseguran que se pasea por las estaciones y trenes que recorren la línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio. Esto me lo contó un amigo. Dice que en la estación Panteones hay poca gente y una vez que llego de un concierto tarde pues menos gente había. El punto es que había una persona en la estación esperando el metro. Cuando avanzó y volteó a ver si seguía la persona ya no estaba. De por sí en esa estación dicen que se aparecen personas. Qué miedo, ya casi a medianoche. No sé si sea paranormal o no, pero hace un año exactamente por estas fechas regresaba con mi hermana a casa y tomamos el metro en Guerrero dirección Indios Verdes como a eso de las 11 p.m. Sabemos que es una estación concurrida, pero a esa hora no, y justo en ese momento habían solo 2 personas en nuestra dirección, bastante lejos por cierto, y como 5 del lado contrario. La verdad, la bendita estación da una vibra bien extraña, pero fluimos y hasta ahí todo normal. Estábamos platicando porque no pasaba el tren y de la nada aparecieron como 5 burbujas de jabón a la altura de nuestra cabeza. Cabe mencionar que somos más altas del promedio. Ella 1,73, yo 1,70, o sea que estaban flotando alto por así decir. Lo curioso es que no había nada, ni nadie. Fue de un momento a otro que aparecieron y se quedaron ahí como 2 minutos y se movían muy rápido. Nos quedamos intrigadas como en shock y no se me ocurrió grabar. Pero cuando lo hice y prendí la cámara del teléfono justo desaparecen, solo se logra ver la mano de alguna de las 2 como tratando de agarrarlas. No sé si a alguien le haya pasado o qué explicación lógica pueden darle. Yo antes de la pandemia pasaba por el túnel de la ciencia siempre para llegar a la escuela e irme a mi casa. Iba en la tarde, por ende llegaba como a las 9:30 o 10 a la estación La Raza, porque de La Raza tenía que tomar un camión para llegar a la escuela. Una vez iba con unas amigas, íbamos 4 en total y llegamos tarde a la estación La Raza y estaba medio vacío el túnel de la ciencia y a una de ellas le jalaron la mochila como 3 veces para tirarla en el transcurso del túnel. Lo raro es que atrás de ella no había nadie, casi no había nadie a esas horas en el túnel y nosotras estábamos al lado de ella. Ok, creo que esto es de otra cosa, pero sucedió en el metro. Mido 1,85 y peso aproximado 100 kilos, tengo 14 años y tengo cuerpo como de jugador de la NFL, pero cara de niño. Entonces un día entre Revolución y el Zócalo, línea 2, mis padres y yo nos bajamos para recoger a mi hermano e ir al Zócalo. Entonces cuando bajo del tren, veo a la lejanía a mí, me quedé confundido, pero no había duda, tenía mi misma complexión física y cara. Cruzamos miradas unos segundos y el otro yo se fue como si nada. Yo quedé aterrorizado por ese encuentro y nunca conté nada. Mi tía cuenta que vio a mi papá, pero mi papá tiene varios años sin ir al metro y más a esa estación. No sé cuál era, pero es algo muy raro y más lo que pasó con mi otro yo. No sé si tengo esquizofrenia o qué, pero nada me quita la duda de que haya otro yo por allí.